Empiezo recordando el ejercicio. Era un sistema de 5 niveles al que le llamamos sistema primario, que estaba vinculado con un segundo sistema que le llamamos secundario, con 5 grados de libertad, y esos dos sistemas estaban unidos por estos 3 elementos de conexión. Entonces, lo que habíamos armado la semana pasada era la matriz de rigidez del sistema modelado así como por 5 masas. Habíamos calculado la matriz de masa y habíamos planteado acá esas matrices en función de las 15 coordenadas globales que teníamos, y hicimos la condensación de la matriz de rigidez, y también encontramos qué relaciones había entre las coordenadas que nos quedaban, por ejemplo, los giros, y las otras 10 coordenadas que estábamos utilizando como coordenadas de base porque tenían las 10 masas. El ejercicio en sí lo que planteaba era, bueno, construir la matriz de rigidez mediante condensación estática, determinar los autovalores y autovectores del sistema no amortiguado, es decir, encontrar las frecuencias naturales y ver la relación que había en las frecuencias naturales. Y después decía, para un movimiento en la base, determinar los factores de participación modal, y pedía evaluar los desplazamientos relativos entre los nodos 5 y 10, la fuerza de corte en el segundo piso, el momento flector en el nodo 9 es acá, y la fuerza de conexión entre los elementos 3 y 8, la fuerza de conexión de estos dos elementos. Y quiero ver si no tengo visión. No tengo visión de los que están tratando de entrar. Un segundo. Bueno, entonces nos pedían 5 con 4. A ver, 1, 2, 3, 4 respuestas particulares, canalizar, y después, por último, investigar la importancia de la correlación cruzada para los cálculos de estas 4 magnitudes. Entonces, nos daban los datos de masas, modo de elasticidad, inercias del sistema primario, del secundario y de los elementos de conexión. Habíamos graficado acá las coordenadas de los nodos, de los 10 nodos que me interesaban, los 10 grados de libertad que voy a analizar, simplemente para después poder graficar los modos. Ahí están representados. Y después habíamos construido la matriz de rigidez global a partir de las matrices de rigidez de cada uno de los elementos en particular, y lo habíamos ensamblado. Entonces teníamos del primer modelo, del primario, los 5 niveles de columna, teníamos 5 veces esta matriz, de los elementos de conexión, la matriz de rigidez representativa de cada uno de los elementos, de los 3, y del sistema secundario, ahí estamos considerando no solamente los desplazamientos en los nodos extremos, sino también los giros, así que teníamos esta matriz de 4×4. Con esas matrices habíamos visto que con las matrices topológicas nos relacionaban los nodos, digamos, las coordenadas de los sistemas locales con los sistemas globales. Entonces teníamos para cada elemento, acá si se ven, hay 5 columnas porque hay 5 elementos, acá hay 3 elementos de conexión, por eso hay 3 columnas, y acá hay otra vez 4 elementos de los 4 barras que representarían del sistema secundario, la estructura secundaria. Entonces, a partir de eso, ensamblaba una matriz de rigidez. Yo les había mostrado cómo hacerlo en forma general, uniendo con las matrices que relacionaban las coordenadas locales con las globales. En este caso era directamente un cambio de coordenadas, y por cada movimiento de una coordenada tenían una coordenada asociada de la matriz de rigidez global. Así que simplemente cambiando, esto es un cambio de subíndices, simplemente cambiando subíndices de lo que es cada elemento a lo que es la matriz total. Los van sumando. Vean que acá está repetido las N1 elementos, es decir, los 5 elementos del nivel 1 del sistema primario, los elementos del sistema de conexión y los elementos del sistema secundario. Todos esos, cada uno de esos elementos se va sumando, va formando parte de la matriz de rigidez global.
Haciendo eso, teníamos la matriz con los 15 grados de libertad, la matriz de 15 por 15, y entonces como teníamos grados de libertad que no estaban asociados a masas, que básicamente eran los 5 giros de las masas del sistema secundario, como teníamos grados de libertad que no estaban asociados a masas, lo que hacíamos era la condensación estática, nos quedábamos con los 10 grados de libertad que tenían masas concentradas y nos separábamos de nuestro sistema los 5 grados de libertad sin masas. Para eso hacíamos el procedimiento de condensación estática y de ahí básicamente lo que me interesaba era lograr más la matriz de rigidez a través de esta multiplicación de matrices del sistema con los 10 grados de libertad. Esta es la matriz de rigidez de nuestro sistema de 10 por 10. Y a su vez me quedé ahí como un subproducto que puedo relacionar las coordenadas, lo que pasa en las coordenadas sin masa, las puedo relacionar a partir del movimiento que tengo en las coordenadas con masa. Entonces, tenía esta matriz de transformación de coordenadas sin masa a coordenadas con masa. Hasta ahí lo vimos toda la semana pasada, la matriz de masa directamente es la matriz diagonal con las masas que hay en los elementos en la estructura primaria y en la secundaria. Saca el cálculo de autovalores de autovectores de frecuencia natural, es exactamente igual como veníamos haciendo. Simplemente acá se le prestaba atención a que hay frecuencias que están bastante cercanas entre sí, que después las pudimos, ahora cuando las vemos graficadas, se podían interpretar del gráfico esas relaciones. Y tenemos entonces las frecuencias y los periodos naturales, y como veníamos construyendo para los sistemas de n grados de libertad, la matriz con los modos de vibración. Cada una de estas columnas era cómo se movía cada uno de esos modos, y acá lo habíamos representado. Como particularidad se veía que el modo 1 básicamente era el desplazamiento de todo el conjunto, el primario y el secundario, pero después teníamos estos submodos, modos 2, 3, 4, 5, incluso el 6, que si uno mira lo que se está desplazando en esos modos, es básicamente el sistema secundario, quedándose el primario prácticamente quieto, o sea, casi no participa, y lo que estamos viendo es cómo se sacuden, cómo se mueven las cañerías en forma casi individual. Y después ya sí empezaban a participar de vuelta. Acá ya está participando la primera, la estructura primaria, acá no, acá está la secundaria, y acá de vuelta está participando la primaria y acá también. Entonces veíamos según los modos, que en algunos básicamente correspondían a la excitación del sistema primario, el 1, el 6, el 7, el 9 y el 10, sacando el 8, que acá se sigue moviendo el secundario, después los demás son del primario, y los modos 2, 3, 4, 5 y 8, que básicamente respondían al movimiento del secundario. Entonces, tenemos la matriz de masa, la matriz de rigidez, el vector iota es simplemente el que relacionaba qué pasaba con un movimiento en la base, pues básicamente nos están pidiendo eso en el ejercicio, es como la respuesta ante un movimiento de la base. Entonces, simplemente era desplazar la base y ver cómo se movían todos los grados de libertad. En este caso participan todos, son todos coordenadas horizontales, así que terminan todos con 1. Y en base a eso podíamos armar la matriz modal, la matriz de masa modal, la matriz de rigidez modal y los factores de excitación sísmica modales. Todo esto era llevar ya nuestro problema al espacio transformado de los modos, en coordenada de los modos. Todo esto lo vimos la semana pasada. Si quedó alguna duda, aprovechen ahora, porque ahora lo que tenemos que hacer es empezar a identificar de las respuestas que yo quiero conocer a qué coordenadas están asociadas. Entonces, la primera era fácil porque eran desplazamientos relativos entre el nodo 5 y 10, y simplemente hacer la diferencia de coordenadas, que está en la parte superior. Luego, el esfuerzo de corte, que lo podíamos calcular el esfuerzo de corte como la rigidez de la barra por el desplazamiento relativo que hay entre la coordenada 1 y la coordenada 2, así que también lo logramos expresar en este caso como una diferencia de coordenadas con el producto de esta rigidez
que para nuestro problema sería como una constante. Por eso yo acá al costado la estoy separando como una constante por la diferencia de la respuesta entre las coordenadas. El momento efector en el nodo 9, del elemento 9, 10, este era un poco más complicado porque este relacionaba la coordenada 14 y la coordenada 15 del sistema global. Tengo muchas cosas. No sé si llegan a ver, está ahí al costado de la pantalla, pero la coordenada 14 y 15 del sistema global es lo que me está dando la respuesta de que sería el momento en, en el nodo 9. Entonces, teníamos esta relación de, a través de esta matriz, que era la matriz de rigidez de los elementos, de cada uno de los elementos del secundario, como lo que yo estoy tratando de analizar es qué pasa en la coordenada 2, de F2, multiplico el vector de desplazamiento por esta fila que tengo acá. Entonces tengo la coordenada 15, a ver si se ve, voy a tratar de achicar un poco acá. Tiene que relacionar estas coordenadas con las globales. Entonces, lo que se llama F1, acá se llama X15. Lo que acá se llama la coordenada 2 es la de acá abajo, es la 14. La coordenada 3 es la horizontal, es la 10, y la coordenada 4 es la 9. Entonces acá tengo las relaciones entre coordenada 1, 15, 3, 10, 2, 14, 4, 9. Y esas son las que puse acá. Como yo que quiero ver qué pasa en la coordenada 2, tengo que multiplicar este por estas de acá. Así que sería 2 por x15, 4 por x14, 6 sobre ls por x10, menos 6 por ls por x9. Así está construido entonces la respuesta en términos de momentos y qué pasa en la coordenada 2 respecto a las coordenadas globales. Entonces, de vuelta, veo que tengo una relación entre coordenadas 14, 15, 14, 9 y 10, producto con una constante, esa constante la dejo afuera, y lo que tengo que ver es estas coordenadas 14 y 15, que están fuera de mis grados de libertad, lo estoy considerando hasta la coordenada 10, cómo se relacionan entonces la 14 y la 15 con las coordenadas de mis 10 grados de libertad. Entonces, para eso usábamos la matriz esta que nos relacionaba los desplazamientos de las coordenadas sin masa con las que tienen masa. Entonces, básicamente, las primeras 5 no participan, y para la coordenada 14 y 15 las que participan son de la 6 a la 10. Así que lo que está puesto acá es cada una de las coordenadas de esta matriz de transformación o de transformación de respuesta de coordenadas con masa, coordenadas sin masa. Cada uno de estos coeficientes son los que aparecen acá. Y entonces para poder calcular los corrimientos relativos en términos de las coordenadas del sistema de 10 grados de libertad, simplemente a la 14 y a la 15 le tengo que sumar todas estas, este, todas estas participaciones. Así que la coordenada 6 participa con sus coeficientes de la matriz global, la coordenada 7 también, la 8 también, y después la 9 y la 10 participa con esas coordenadas de la matriz de transformación matriz de grado de libertad con masa y sin masa, más estas dos coordenadas que aparecen acá participando, la 9 y la 10. Por eso tenía construido este vector de esta manera. Ahora, si ven todo esto que está pasando acá, estas matrices son constantes, digamos, sus elementos son constantes, no dependen de la respuesta. Así que básicamente lo que estoy viendo acá es por qué coeficiente tengo que multiplicar a cada una de estas coordenadas de mi sistema de 10 grados de libertad para tener mi respuesta en términos del momento en el nodo 9. De todo esto se construía la matriz que contenía los vectores que me relacionan las coordenadas con las respuestas que yo estoy tratando de calcular.
Entonces, por fila, la primera fila, para el desplazamiento relativo entre el 5 y el 10, simplemente aparece el 5 con -1 y el 10 con 1. En la coordenada 2, ¿se acuerdan que era la diferencia de estas coordenadas multiplicada por una constante que era B2? Así que aparece el -1 para la coordenada 1, el 1 en la coordenada 2, multiplicado esas constantes que tenía calculadas aparte. En el caso del momento en el nodo 9, lo que tengo es las coordenadas que multiplican a cada uno de mis coordenadas del 6 al 10 que participan, y respecto a la respuesta del desplazamiento o de la fuerza que aparece entre la conexión 3, 8, es de vuelta la coordenada 3 con signo negativo, la coordenada 8 con signo positivo, multiplicado esa constante. Entonces, hasta acá creo que habíamos llegado la semana pasada. Tenemos nuestra matriz que relaciona las coordenadas con las respuestas que queremos calcular, y con esa matriz lo que hacíamos era llevarla a nuestro espacio, digamos, de trabajo modal, digamos, de nuestra base modal. Para eso teníamos que multiplicarlo por la matriz de los coeficientes de participación. Cada uno de los gamas, ahora se los muestro de este lado, por la matriz de modo, por la matriz esta desde que relaciona las coordenadas con las respuestas. Y con eso construíamos esta gran matriz A. Eso en la teórica lo tenían desarrollado, la matriz A. La matriz A dice respuesta estructural, puede ser desplazamiento, extensiones, solicitaciones, distorsiones. Acá ponen la magnitud que quieren evaluar. Entonces, eso lo calculaban haciendo las relaciones que había, Q es la relación que hay entre las coordenadas y la magnitud que quieren calcular, los modos de vibración y la participación de los modos de vibración. Así construían esta matriz. Y ahora simplemente lo que falta hacer es aplicar ruido blanco y ver cuál es la respuesta entonces de este sistema de n grado de libertad ante ruido blanco. Hasta acá vamos bien. Si hay alguna duda es el momento, porque ahora nos ponemos más, Sí, metafísicos, no sé. Bien, entonces ahora tenemos que ver cómo es la respuesta de un sistema de n grado de libertad ante un ruido blanco. Ahí básicamente yo copié parte de la teórica del costado por guiarme. Lo que teníamos era la función de densidad de potencia espectral. Nuestro sistema, si se acuerdan, que generalmente están en términos de I, de los desplazamientos, de las coordenadas directamente, desplazamientos relativos, sí. Lo que hacíamos era dividirlos todos por los factores de participación modal, entonces los transformábamos en estas coordenadas S como coordenadas generalizadas. Entonces, de esa manera, lo que lográbamos era, son como dos etapas. Primero tenemos primero tenemos nuestras ecuaciones de equilibrio dinámico en los términos de coordenadas globales, ¿sí? Después lo que hacíamos era calculábamos los modos y los desacoplábamos todos. Entonces teníamos la respuesta para cada uno de los modos. Eso es lo que veníamos haciendo con los sistemas de n grado de libertad. Para eso usamos la transformación, para eso usamos la base de los modos de vibración. Desacoplábamos todo y podíamos resolver como n ecuaciones de equilibrio, todas independientes entre sí. Y después simplemente las volvíamos a acoplar y volvíamos a nuestro espacio. Ahora lo que estamos haciendo es, una vez transformadas en este espacio de modos, dividirlas por el factor de participación modal, lo escalábamos todo, y de esa manera, con esa escala, lo que lográbamos hacer era que para cada modo nos aparezca acá, al final, como excitación, la misma acción. Entonces, teníamos simplemente que evaluar en estas coordenadas generalizadas, podíamos evaluar la respuesta, pero como que todos los modos
tienen la misma excitación. Bien. Ahora, como cualquier sistema de un grado de libertad sería en este caso, porque ya lo llevamos a un sistema, a n sistemas de un grado de libertad, nuestra respuesta, así como lo hacíamos para solicitaciones armónicas, era multiplicar la función de transferencia por la excitación, y eso nos daba la respuesta. Esa función de transferencia es la que estuvimos utilizando hasta ahora, 1 sobre las frecuencias, esta relación entre las frecuencias, esta expresión de acá, ¿sí? Esa es la que venimos utilizando para movimientos armónicos, y cuando lo utilizamos para solicitaciones aperiódicas hicimos lo mismo. Lo llevamos al espacio de modos, y después cada modo era un movimiento armónico que lo resolvíamos de esta manera. Ahora la diferencia viene un poco cuando vemos que la f de x, la excitación de alguna manera, o bueno, para entender la respuesta de lo que está acá, el planteo que está hecho es hacer la transformada de Fourier, llevarlo al dominio de las frecuencias, ¿no? En el dominio del tiempo. Y cuando hacíamos esto en el dominio de la frecuencia, nos quedaba que la acción que ve la estructura se puede escribir como la función de transferencia por la función de densidad de potencia espectral. Esto era lo que pasaba con el ruido blanco. El ruido blanco, como excitación llevado al dominio de la frecuencia, se veía de esa manera, aparecía ahí metido la función de transferencia. Entonces queda este producto doble de funciones de transferencia por la función de densidad de potencia espectral. Ah, para que se entienda, pero a ver, cuando vamos a casos más elementales. Cuando teníamos una función armónica, la función armónica en el dominio de las frecuencias pasaba a ser una constante, un coeficiente. ¿Se acuerdan que hacíamos directamente? Era un coeficiente que multiplicaba y hacía la cuenta con la función de transferencia y sacaba la respuesta. Cuando lo hicimos con sismos, es decir, con funciones aperiódicas, ¿qué hacíamos? Tomábamos, por ejemplo, nuestra señal, que eran las aceleraciones en el suelo, hacíamos la transformada de Fourier, la llevamos al dominio de la frecuencia, y una vez que la llevamos al dominio de la frecuencia, de vuelta, le aplicamos la función de transferencia. Bueno, en este caso, cuando uno tiene ruido blanco, el dominio del tiempo, de alguna manera, y va al dominio de las frecuencias, cuando hace ese viaje, lo que termina quedando es la función de transferencia por la función de potencia espectral. Entonces, esto es el análogo de lo que nos pasaba cuando aplicábamos la transformada rápida de Fourier al acelerograma, y esa transformada rápida de Fourier al acelerograma después la multiplicamos por la función de transferencia. Bueno, esta sería la acción en el dominio de las frecuencias, y este de acá era el término que me transforma esa solicitación en respuesta. Esa es un poco la forma simplificada, quizás no para nada académica mía, pero así me doy cuenta un poco qué es lo que está pasando. En este gráfico acá, este vertero lo que le mostraba era que a lo que es la función de densidad de potencia espectral para la estructura de todo esto, lo filtraba, y para la estructura lo que veía en definitiva como acción sobre ella era estos picos concentrados en las frecuencias naturales, en cada uno de los modos. Bueno, eso es un poco la acción entonces que recibe la estructura sobre cada uno de los modos. Si se van, estoy quedando gente afuera, se van la acción exterior, digamos, es la excitación de cada uno de esos modos, y después lo que vemos es la respuesta ante la excitación de cada uno de los modos de la estructura. Y después, para calcular los parámetros estadísticos de las respuestas, era la aplicación de estos momentos espectrales, y en base a estos momentos espectrales, bueno, calculamos el desvío estándar de cada una de las respuestas en términos de aceleraciones, velocidades o desplazamientos. Desplazamientos, aceleraciones, velocidades, aceleraciones. Bien, entonces, ¿cómo se hacía en el caso de ruido blanco? En el caso de ruido blanco, nuestra
función de densidad de potencia espectral se podía tomar directamente como una constante. Hacíamos eso, nos fijamos directamente el valor asociado a la frecuencia natural, así que lo podemos tomar como una constante. Tengo acá la función de transferencia, la que conocemos de siempre, los momentos espectrales, calculo los momentos espectrales, y lo que sería la función de densidad de potencia espectral de la respuesta se calculaba con esta multiplicación de matrices, donde nos aparecen ahí nuestras matrices que nos relacionan las coordenadas con cada una de las respuestas. Así que básicamente esos momentos espectrales los calculamos con la participación de cada uno de los modos. Acá lo que se tiene que acordar es que estamos resolviendo un sistema de n grado de libertad, entonces, así como lo hacíamos para una acción exterior cualquiera, que nos fijábamos cómo participaba cada uno de los modos en la respuesta, bueno, acá pasa lo mismo. Estos momentos espectrales tienen que tener en cuenta lo que pasa con cada uno de los modos y cómo están correlacionados las respuestas de los modos. Por eso aparecen dos índices. Uno sería como la respuesta en una coordenada dada la excitación que está pasando en otra, digamos, solo la acción debido a otro modo. Por eso aparecen dos índices distintos y por eso aparece acá este factor de correlación entre cada uno de los modos. El y j son modos cruzados. Y bueno, acá tiene la expresión de los coeficientes de correlación para el cruce de cada uno de los modos. Y después esta integración se podía calcular en forma teórica a través del teorema de los residuos. Entonces podíamos tener estos momentos espectrales para cada coordenada i, j, calculadas con su expresión analítica. Así que acá lo que tienen es este 2pi por la función de densidad de potencia espectral, dividido a estas coordenadas x y j, que acá tiene la expresión que básicamente que es la multiplicación de las dos funciones de transferencia. ¿Sí? La multiplicación cruzada, una con coordenada i y la otra con coordenada j. Y entonces, tengo todos los datos de acá, lo que tengo que construir es básicamente esta matriz con coordenadas i, j, haciendo esta productoria, este producto cruzado de las funciones de transferencia. Así que lo que estoy haciendo acá, a ver, de lo que vimos, los coeficientes A los tengo, ya los saqué, de lo que vimos antes de esa matriz Q que hicimos por llevada a la matriz, al espacio de modos y divididos por los factores de participación. Así que los coeficientes A los tengo. Lo que tengo que hacer acá para encontrar la respuesta es básicamente encontrar esta matriz, armar esta matriz que tengo todos los datos. Así que acá estoy armando esa matriz. Vean que acá están los factores de amortiguamiento para cada modo, pero nosotros tenemos uno solo, así que la ecuación se simplifica un poquito. Y una vez que armo esta matriz, entonces, con el producto de las funciones de transferencia, básicamente es eso, logro calcular los momentos espectrales, en términos de desplazamiento y en términos de velocidades. Lo que están viendo acá, entonces, es esa matriz con los desplazamientos espectrales con los cruces, es decir, acá están viendo para cada modo, para cada par y j, cuáles son los momentos espectrales. Y la respuesta entonces es, bueno, acá está, perdón, la respuesta está en términos de cómo están correlacionados los modos, así que lo que estoy construyendo acá es la matriz de correlación de modos. Vean que hay algunos que están fuertemente correlacionados. Este 0,7, este de acá, estos que si los rastrean van a ver que están asociados a esos modos que se parecían mucho. El modo 1 no se parecía con ninguno, vean que tiene muy poca correlación con los demás. El modo 2 se parecía mucho al modo 3. Entonces acá estoy viendo en esta matriz, me puedo dar cuenta que hay una correlación fuerte. Este 0,8 es un valor muy alto.
y así pueden ir identificando, si quieren, cómo se correlacionan cada, cada modo con los demás. Entonces, construida esta matriz de correlación modal, ahora vamos a calcular las respuestas. Así que pide dos cálculos. Yo voy a empezar con el último, que es estas 4 coordenadas, y después le leo de vuelta el enunciado, así volvemos a tener presente lo que hay que calcular. Esto ya lo teníamos construido, el Q, la matriz A con cada uno de los coeficientes. Así que directamente los momentos espectrales es directamente tomar estas coordenadas de cada una de esas respuestas, multiplicarlos por el factor de correlación y hacer la sumatoria. Así estoy calculando acá lo que sería el momento espectral asociado a la respuesta 1, cada una son a la respuesta 1, que si hacíamos la raíz cuadrada obteníamos el desvío estándar. Así que lo que era la primera acción, que era el desplazamiento relativo entre las coordenadas 10 y la coordenada 5, lo que están viendo acá es el desvío estándar de la respuesta esperada. El segundo era el momento de corte en el segundo piso. Bueno, acá están viendo el valor esperado del valor del desvío estándar, el momento en la coordenada 9 y la fuerza resultante entre la coordenada 3 y la 8. Estas son las respuestas que está dando, considerando toda la correlación entre los modos. Y lo que están viendo acá es qué pasa si solamente considero en la respuesta la participación del primer modo. Entonces ven que básicamente el primer modo es que se está llevando prácticamente la mayor parte de esas respuestas. Si quieren, bueno, no los quiero marear mucho, pero en su momento, a ver, les cambio un poco acá. Habíamos encontrado la participación del modo 1 y la participación del modo 1 es casi el 90% del total. Después hay que ver estos modos que participan acá, qué influencia tienen en el conjunto, pero básicamente, si en vez de calcular todos los modos y todas sus correlaciones, considero solamente el aporte del modo 1, vean que tengo una muy buena aproximación en algunos casos. ¿Qué pasa si no considero las correlaciones entre los modos? La cuenta que está hecha acá, si están viendo, los subíndices que estoy usando es IJ, es el cruce entre los modos. Acá, para anular esa correlación, directamente pongo subíndices, es decir, no hago la doble sumatoria, sino que si directamente considero la suma de la diagonal, es como matar todo lo que está en la matriz fuera de la diagonal. Entonces, considero un solo subíndice y considero solamente la participación de cada modo en forma individual. Bueno, estos son los factores, son los valores que obtienen sin la correlación, y acá tienen los valores comparados con la correlación. Y acá podemos llegar a sacar alguna conclusión, ahora vamos a ver. Bien, en lo que es el ejercicio en sí, se acabó ahí. A nivel cuentas, es como fácil, eventualmente armar una matriz con la función de transferencia multiplicada entre sí y con eso sacamos los momentos espectrales, es aplicar una expresión nada más. Conceptualmente no es tan fácil de entender lo que se está haciendo. Eh, ahora voy a tratar de ver si podemos interpretar un poco mejor esto. Pero, ¿se entendió hasta ahí? Sí, sí. Vuelvo al enunciado porque había dos cosas que preguntaba. Yo recién no las marqué. A ver, decías, para la respuesta de ruido blanco con una densidad de potencia espectral de
y nos da el valor de la potencia espectral, determine la matriz de coeficiente de correlación, el desvío estándar, acá, esta parte me olvidé. Están pidiendo, bueno, la matriz de coeficiente de correlación modal es esa matriz X o kappa que les mostré. Eso es simplemente armar esa doble. No, perdón, la matriz de correlación, bueno, la matriz de correlación que les mostré recién, con cómo están cruzados. Este segundo punto dice el desvío estándar de desplazamientos y velocidades en los nodos 5 y 10. Esto todavía no lo hicimos. Y después pedía el desvío estándar de la fuerza de corte en el segundo piso, del momento efectuado en el nodo 9 y la fuerza de conexión 3 y 8. Esto es lo que sí acabamos de ver, ¿sí? Esta respuesta de acá. Pero lo que es el desvío estándar de los desplazamientos y velocidades en los nodos 5 y 10, no está hablando de desplazamientos relativos, sino de desplazamientos en nodos 5 y 10, todavía no lo hicimos, es lo que me falta completar ahora. Entonces, esta nos relacionaba en nuestras coordenadas con lo que queríamos calcular antes. Ahora lo que tengo que hacer, me están pidiendo otras cosas para calcular, así que a partir de acá empieza otro planteo. Ahora me están pidiendo desvío estándar de los desplazamientos y velocidades en los nodos 5 y 10. No está hablando de desplazamiento relativo, sino cómo espero que se mueva el nodo 5 y 10, que si se acuerdan es lo que están en la parte superior, arriba de todo. El nodo 5 del primario y el nodo 10 del secundario. ¿Sí? Cómo se mueven el nivel superior de estas estructuras. Entonces, de vuelta, tengo que armar la matriz con la que me relaciona las coordenadas que tengo con lo que me interesa calcular. Y acá es fácil, porque quiero calcular la coordenada 5 y la coordenada 10. No tengo ningún coeficiente ni nada más por qué afectar, no hay ninguna rigidez, nada por acá de afectar. Directamente es qué pasa en la coordenada 5 y en la coordenada 10. Así que cada fila es una de mis respuestas que me interesa. De vuelta, a esa matriz la multiplico por la matriz modal y la de participación para llevarla a mi sistema modal, digamos, de alguna manera. Y ahí sí, me empiezan a activar todas las coordenadas. Y ahora no tengo que hacer nada más nuevo, simplemente lo que está cambiando de mi cálculo es cuánto van en los coeficientes a sub i y a sub j de mi matriz, nada más. Así que para la primer, vean que acá tengo un subíndice 1 que es la primera respuesta, que era la coordenada 5. Subíndice 2, la segunda respuesta, la coordenada 10. Así que lo único que tengo que hacer es poner acá digamos, la respuesta que quiero tratando de calcular, por eso estoy poniendo la multiplicación de los coeficientes a sub i y a sub j. Y esto que están viendo es directamente el desvío estándar del desplazamiento esperado en la coordenada 5, y este de acá entonces es el desplazamiento, el desvío estándar de desplazamiento en la coordenada 10. Obviamente, yo creo que había hecho un análisis en algún momento, pero obviamente estos son los desvíos estándares de lo esperado, digamos, para cada una de esas coordenadas. Lo que habíamos calculado antes era este valor de acá, que era el corrimiento relativo. El corrimiento relativo no es la diferencia entre los desvíos de estándares de movimiento de cada coordenada. No es lo mismo, no se puede analizar como la respuesta, sino es que puedo decir, bueno, me interesa cómo es el desplazamiento de cada coordenada, hacer un análisis de eso, sacar los desvíos estándares, y ahora si me interesa el desplazamiento relativo o la diferencia entre los dos. No, están correlacionados entre sí, no es ese desplazamiento. De hecho, si quieren sumar el desvío estándar de estas dos variables aleatorias, digamos, de alguna manera, si se acuerdan cómo se hacía, era la suma de los cuadrados, raíz cuadrada. Entonces, esta cuenta que están viendo acá sería cuál sería el desvío estándar de una variable aleatoria, que es la diferencia entre estas dos variables aleatorias. Bueno, es directamente como lo hicimos en los cursos de seguridad estructural, era raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Entonces están viendo que hay una gran diferencia entre ellos. Bueno, esto que está hecho acá es en términos de desplazamientos,
también me pedían que lo demos en términos de velocidades, que lo que cambia es que no tengo que usar la función de, de los lambda 0 como estoy usando acá, sino que tengo que usar los lambda 2. Se los vuelvo a mostrar acá, en la teórica. En la teórica tenemos esta expresión para los lambda 0 y esta expresión para los lambda 2. Es decir, desvío estándar asociados a desplazamientos, desvío estándar asociado, mejor dicho, varianza asociado a velocidades. Vean que las expresiones son muy parecidas, simplemente aparecen multiplicando acá afuera esas dos frecuencias naturales. Así que ¿dónde los calculé? No los estoy viendo. Acá los calculé. Acá calculé los lambda 0 y los lambda 2, pero obviamente me están faltando multiplicar por cada una de las participaciones. ¿Sí? Está calculado los lambda, pero están faltando estas participaciones. Así que tengo los lambda 0 y los lambda 2 calculados, y finalmente abajo entonces están viendo ahí cómo son las velocidades, los desvíos estándares asociados a la velocidad en la coordenada 5 y desvío estándar asociado a la velocidad en la coordenada 10. ¿Sí? La cuenta en sí es después relativamente fácil, el tema es entender bien qué se está haciendo en cada uno de los pasos. Pero con eso se acaba el trabajo práctico. No sé si había alguna pregunta más en el enunciado. No. Simplemente ustedes hagan el análisis. Yo ahí les mostré los dos resultados de qué pasa, si consideran la correlación entre los modos o no la consideran. Pero bueno, ahí tienen todo desarrollado como para que lo puedan hacer. ¿Quedó alguna duda? ¿Algo que quieran ver? Este trabajo práctico hay que sentarse con la teórica al lado y ir mirando paso a paso. Pero vean que es un procedimiento, una vez que ya sabemos lo que estamos haciendo, es un procedimiento muy fácil. Acá tardamos mucho tiempo, digamos, de explicación tratando de encontrar cómo era la matriz de rigidez, pero una vez que uno tiene analizado la estructura en sí, matriz de rigidez, masa y frecuencias, las cuentas que hay que hacer son relativamente fáciles. Simplemente hay que armar esa matriz que relacione la magnitud que uno quiere calcular, la respuesta en sí. Puede ser cualquier cosa, desplazamiento, fuerza, corte, esfuerzos, distorsiones, lo que uno quiera evaluar, la tiene que expresar en términos de las coordenadas del problema y después simplemente aplicar las expresiones del cálculo de las funciones de momentos espectrales para calcular los desvíos estándares de las respuestas que uno está analizando. ¿Sí? Si no hay más dudas, si no hay nada para comentar, paso al trabajo práctico número 12. Perfecto. Buenísimo. ¿Te puedo hacer una consulta del trabajo práctico 9 que me quedó pendiente? Una pregunta. Dale, empezamos por ahí entonces. Lo abro. ¿O me sabes decir, a ver, de qué ejercicio? Del ejercicio 1, parte 3. La parte 13 era la que usaba el espectro. Sí, creo que sí. Ahora me estoy fijando, sí. El ejercicio en sí, en general, era respuestas, resolución modal. La primera parte era todo la respuesta modal. La segunda era modal espectral. Todo asociado Y la a última un parte es la que no sismo. entendí. Cuando Y me pide determinar las fuerzas sísmicas equivalentes a la distribución de fuerza de corte, no lo logré entender eso. ok. Eso es un poco de cómo lo plantea el reglamento.
A ver, para barrerlo desde donde empezamos. La parte 3 se puede plantear como un problema independiente de las partes 1 y 2. Se construye el espectro. Una vez que tenemos el espectro, esto de la construcción del espectro nada más. Una vez que tenemos el espectro, entramos al espectro con nuestras cuatro frecuencias naturales, los 4 periodos naturales, y sacamos la pseudoaceleración asociada a cada uno de esos modos. Como es un análisis modal espectral, directamente resolvemos cada uno de los modos y después los combinamos. Lo único que tenemos de cada modo es el máximo en la historia de tiempo. No tenemos toda la historia de tiempo como lo hacíamos en análisis modal, sino que solo considero de esa respuesta de cada modo la máxima. Bien. Ahí entonces tengo las 4 pseudoaceleraciones, las que me dan la máxima fuerza elástica en cada uno de los modos. También, bueno, la respuesta en la base modal es la pseudoaceleración por el factor de participación sobre la masa modal. Esto me da en términos de la masa modal, pero si uno quería calcular el desplazamiento, era multiplicar la matriz de masa por esta respuesta en cada uno de los modos. Y acá lo que están viendo es, para cada modo, cuál es el desplazamiento, cuál es el desplazamiento de la coordenada. ¿Sí? Después acá está la distorsión, la diferencia entre lo que pasaba en un piso respecto del otro. Esto vendría a ser para los desplazamientos de diseño, digamos, ¿no? Permitidos de diseño. Los espectros que son sacados por el reglamento, me parece. Por eso pregunto. Sí, sí. A ver, a diferencia de la parte 1 y 2, en la parte 1 y 2 es la respuesta ante un sismo. Acá no es la respuesta ante un sismo, sino hasta al espectro, que sería la envolvente de todos los posibles sismos que podría haber en el lugar. Entonces, no estás resolviendo un sismo en particular, sino que lo máximo que te puede llegar a pasar. A ver si puedo, sin hacer mucho lío, si tengo graficado en términos de frecuencias. No. Una de las cosas que pueden hacer es, cuando hacen acá la transformación de registro, graficarla, y lo que estarían viendo, lo hicieron en el trabajo práctico de aperiódica, no me acuerdo qué número era, que graficaban acá el espectro y encima ponían el del registro sísmico. Bueno, acá probablemente del otro sismo podían tener todo el espectro, digamos, de cómo son en términos de frecuencia la acción, y compararla con que sería la envolvente. Pero bueno, acá entonces sacan como si fuesen 4 estructuras separadas, independientes, es decir, como si tuviesen 4 estructuras, cada una de un solo nivel, entran y sacan la máxima aceleración, la máxima pseudoaceleración, es decir, la que me va a dar la mayor fuerza elástica en cada uno de estos modelos de un grado de libertad. Visto desde este punto de vista, es 4 estructuras independientes, no es una única estructura en sí. De esas respuestas, digamos, de esas pseudoaceleraciones, si las multiplicaban por el factor de participación, bueno, si lo dividen por la frecuencia al cuadrado, ¿qué es lo que están haciendo? Sacar el desplazamiento espectral. ¿Sí? Esto es lo mismo que tomar el desplazamiento espectral. El desplazamiento multiplicado por esta relación te da, con la participación de cada modo, te da la respuesta en términos de desplazamientos en la base de modos. Cuando lo multiplicamos por la matriz de modal, lo que hacemos es encontrar en términos de nuestras coordenadas generalizadas, nuestras coordenadas del problema, cómo se desplaza cada uno de los niveles, cada una de las coordenadas para cada uno de los modos. O sea, acá de vuelta, vean que esta columna tiene un valor alto al principio, que sería el nivel más alto, este es el nivel más bajo, así que están viendo de vuelta esa panza que se forma,
Acá están viendo cómo el último nivel se cruza, acá están viendo el cruce de los niveles en el medio, y acá están viendo el cruce de los cuatro niveles. Así que esto es la respuesta con la participación ya incluida. Vean que lo que participa en modo 4, la magnitud, ¿no? Es decir, 32 milímetros contra 0,02. Es decir, acá ya tienen considerada la participación de cada modo, es la respuesta de cada una de estas estructuras. Se calculan las distorsiones y las fuerzas elásticas, ¿cómo se calculaban? La fuerza elástica es directamente el desplazamiento por, por la matriz de rigidez. No sé por qué lo tengo en estos términos. Bueno, lo podía haber puesto en términos de I directamente. No sé por qué tengo todo esto acá. Pero en definitiva está bien, porque es este por Z, y Z es esto de acá. Así que no me gusta esto. Lo pondría así y rompo todo. ¿Por qué me pasa esto? Ah, lo tengo así para sacarlo por modo. Pero bueno, ¿Sería la respuesta en base modal o no? El otro tramo. no, La última parte es el procedimiento está bien, pero veo muy grande la expresión. Es decir, la cuenta está bien hecha. Claro, sí, sí. Esto es el desplazamiento en la base modal. Ya cuando lo multiplico por esta matriz es este desplazamiento I. Estoy pensando por qué, a ver, la cuenta lógica es directamente hacer I por K. Por eso estoy viendo por qué no puedo poner I por K, porque no me lo dejo. Pero bueno, está escrito complicado, pero es desplazamiento por matriz, me da la fuerza que aparece en cada uno de los niveles. El corte simplemente, en este caso, es la suma de las fuerzas en todos los niveles, está la sumatoria. El momento es la fuerza por la altura que tengo en cada nivel, ahí está el momento en la base. Y después los desplazamientos máximos, acá donde tienen que sumar haciendo la combinación entre cada uno de los modos con su factor de correlación. Es que lo que están viendo acá ya no es por modo, sino que están viendo la combinación de todos los modos, qué desplazamiento tendrían en el primer piso, en el segundo, en el tercero y en el cuarto. Hecho considerando la correlación o sin considerar la correlación, bueno, que básicamente lo mismo la distorsión en cada uno de los pisos. Y esto que están viendo acá es la fuerza elástica en cada uno de los pisos. Es la fuerza que aparece elástica en cada uno de los niveles. Bueno, el corte y el momento. ¿Qué hacen los reglamentos? Los reglamentos, en definitiva, lo que calculan de alguna manera es el corte basal. Y después nos dicen que hay que distribuirlo en cada uno de los niveles. Entonces, la fuerza sísmica equivalente es la fuerza que aparece. Epa, me quedé ahí. Bueno, es la fuerza que aparece en cada uno de los niveles para tener el mismo esfuerzo de corte. ¿Sí? Bueno, voy a cambiar esto. A ver si. Entonces, el corte basal, este que están viendo acá, es simplemente el que calculé haciendo la combinación de los modos y todo, es este valor. Ahora, ¿cómo distribuyo la fuerza en cada nivel para tener el mismo corte basal? Lo que hace el reglamento es esto, es tomar proporcionalmente, digamos, en cada uno de los niveles, en función de las masas que hay, y distribuir la fuerza de esta manera. Entonces me forma este diagrama de corte. Espero O sea, que distribuye la fuerza para obtener ese diagrama de corte. distribuye la fuerza para tener el mismo diagrama de corte. ¿Sí?
Bien. Tendría que ser qué fuerza tenés que poner en cada nivel para tener un diagrama de corte equivalente. En este caso en particular ustedes no tienen por qué hacer esto, sino ustedes ya hicieron todas las cuentas y pueden calcularlo bien. Calcularlo bien cuando esto pare. Ustedes tienen la fuerza en cada nivel para cada modo, ¿sí? Era esta FK que tenían. Ese FK básicamente lo que le daba era para cada nivel qué fuerza tenían, ¿sí? Entonces, lo pongo acá. Para cada nivel, para cada modo. ¿Qué pasa? Bueno, quiere colaborar, ahí está. Lo que están viendo acá es cada columna es un modo y para cada modo tienen desde el primer piso hasta el último piso la fuerza que aparece. Entonces, si ustedes quieren calcular este dibujo que está acá, que sería el esfuerzo de corte, lo pueden hacer tranquilamente. El esfuerzo de corte, yo acá hice una cuenta, esta cuenta que está acá, que es decir, el esfuerzo de corte en el primer piso, en el nivel superior, es directamente la fuerza que tienen ahí. En el segundo, estoy yendo de arriba para abajo. Es decir, en el último piso es la fuerza que está en el último piso. En el anteúltimo piso es lo que tiene en el último piso más lo que tiene en ese. Y así van bajando. Entonces, lo que estoy haciendo acá es, desde el número de piso, ir sumando lo que va en los pisos anteriores y calculando el esfuerzo de corte. Este es el esfuerzo de corte abajo de todo. Este es el esfuerzo de corte en el segundo nivel, en el tercero y en el último, ¿sí? Para que se queden acá, lo vamos a dejar en kilonewton. Entonces vean que este valor, que es la fuerza que aparece en el último piso, es el corte en el último piso. En el anteúltimo piso, ¿cuánto es? Es este valor más este valor. En el segundo piso, ¿cuál es? Es este más este más este, y en el último es la suma de todos estos. O sea, sumando. ¿Sí? ¿Se entiende? Es Bien. este mismo gráfico que está hecho acá, el corte que está hecho acá, ahora es para cada modo. Para cada modo, ustedes pueden calcular, ya lo tienen, tienen las fuerzas, así que está calculado el corte en cada nivel, cómo se distribuye en altura para cada modo. Y si quieren calcular el máximo que tienen que hacer, bueno, de vuelta, la combinación de todos los modos. Entonces, acá es lo mismo que hacíamos antes, hacer la sumatoria esta cruzada con la raíz cuadrada para calcular el esfuerzo de corte esperado en cada nivel. Y entonces la fuerza elástica equivalente es la fuerza que aparece en cada nivel para tener este diagrama de corte esperado. Entonces, ¿cómo lo hago yo? Y bueno, como lo hice antes, pero al revés. En vez de sumar, voy restándole a uno, le voy sacando al otro. Es decir, en el último piso acá, están viendo, estos dos son iguales. En el anteúltimo piso, ¿cuánto es? Este menos este valor de acá. En este piso de acá es este menos este piso de acá es este menos este. Entonces, esto que están viendo acá es exactamente cómo son las fuerzas elásticas equivalentes, que es las fuerzas elásticas que me tienen que aparecer para armarme un esfuerzo de corte igual al esperado. A ver, para que se entienda, ahora que hicimos tanta cuenta, físicamente lo que estamos haciendo. Recuerden que todas estas magnitudes están calculadas como sistemas de un solo grado de libertad y en su máximo. Y estamos sumando. Yo les decía que al principio eran 4 estructuras distintas, las estamos combinando en una. Y esa combinación no es que se dan los máximos todos al mismo tiempo, sino que cada una va a tener un máximo en una posición distinta. Entonces, cuando lo ven acá es más fácil, porque acá lo que están viendo es para cada estructura como si fuesen 4 estructuras separadas, ¿sí? Este dibujo de acá es 4 estructuras separadas. Sería exactamente lo que uno espera para 4 estructuras separadas. Cuando uno las combina, ahí ya no es lo mismo.
El esfuerzo de corte total, fíjense que no es la suma de todo lo que pasa en los cuatro, sino que tiene que aparecer con esta doble sumatoria. Entonces lo que quiero decir es, por un lado ustedes calculan las fuerzas esperadas, por otro lado calculan el corte. Cuando lo hacen con estas combinaciones, las fuerzas no dan lo mismo que los cortes. Es decir, ¿cómo lo llamé? A ver si los puedo citar. Estas fuerzas que aparecen acá, eran las que yo calculé como fuerzas máximas en cada nivel, pero no se dan todas al mismo tiempo. Este de acá Claro, es una combinación de todos los... es el corte máximo, es decir, cómo se da el corte máximo es esto de acá. Entonces, no alcanza con calcular las fuerzas elásticas máximas y sumarlas y decir que ese me va a ser mi diagrama de corte equivalente, sino que hay que construir el diagrama de corte que realmente uno espera que suceda y en base a ese diagrama de corte encontrar cuáles son las fuerzas elásticas que me generan ese diagrama de corte. Creo que ahí creo que lo logré explicar un poco mejor. Las fuerzas elásticas son las que me generan el corte, las fuerzas elásticas equivalentes son las que me generan el mismo esfuerzo de corte que yo estoy esperando, pero no son las fuerzas máximas que aparecen en cada nivel. Entonces, con este procedimiento que yo les muestro acá, lo están calculando bien de alguna manera, si están encontrando el esfuerzo de corte que realmente esperan en cada nivel, y en función del esfuerzo de corte que esperan en cada nivel, sacar la fuerza elástica que es equivalente a este diagrama de corte. Y esa que están obteniendo acá no es la máxima en cada nivel. ¿Sí? Esa es un poco la explicación. Y esto que yo puse acá es lo que hace el reglamento, que hace una distribución en función de la altura, que está básicamente pensado con que lo que más aporta, digamos, es el primer modo. Entonces, está hecha esta distribución como si la estructura se movería en forma lineal con el primer modo, y en base a esa participación del primer modo saca la fuerza elástica equivalente. ¿Sí? La forma exacta, digamos, de calcularla es la que yo les mostré acá, haciendo el diagrama de corte esperado y sobre ese diagrama de corte descubrir entonces cuáles son las fuerzas elásticas en cada nivel. ¿Se entendió ahora? Sí, sí, perfecto. ¿Sí? Gracias. Esto que yo hice acá, vean que si uno compara, lo saco, es otra cosa. Si uno compara el reglamento con el procedimiento que estoy mostrando, da realmente muy parecido. Son magnitudes muy, pero muy similares. Ahora, la invitación es agarren el ejercicio 2 y vean qué pasa con el ejercicio 2 si hacen esta misma cuenta. En el ejercicio 2, esta respuesta, ¿sí? Pensando que era todo lineal, no era tan así, porque se acuerdan que tenía un apéndice que se movía para todos lados. Y si se acuerdan en el ejercicio, el ejercicio 2 es la otra estructura, estoy hablando de la otra estructura. En la otra estructura, ese apéndice se mueve para todos lados y los modos 1 y los modos 2 eran muy parecidos. Les muestro los modos nomás. En el caso del apéndice, ¿se acuerdan? Estos dos modos son muy parecidos entre sí. Vean que tienen valores bastante similares, ¿sí? A diferencia de lo que era el otro ejercicio, que tenían modos muy, pero muy distantes entre sí, como son estos, ¿sí? Como acá importan mucho los dos primeros modos, cuando hagan ese mismo razonamiento que están haciendo ahí, tipo reglamento, no van a encontrar, o no deberían encontrar una respuesta tan buena, ¿sí? No sé si lo tengo dicho. Acá lo tengo comparado. Acá hay algunos valores que son el doble del otro. No están
abismalmente distinto, pero sí, pero esto es de parte 3. Acá, en la parte reglamentaria estoy acá. Ya acá van a empezar a encontrar diferencias mucho más grandes entre ese procedimiento, pensando todo como si fuese trabajando en un solo modo, de que estén trabajando realmente haciendo el cálculo, como les estoy mostrando, del esfuerzo de corte real comparado con, y sacando así las fuerzas elásticas equivalentes. ¿Sí? Pero bueno, no sé si quedó claro, Sí, sí, perfecto. ¿sí? O los terminé de marear. No, no, no. Eh, Pasamos al último trabajo práctico. Perfecto. Allá vamos. Este es bastante más simple. Por lo menos es más de utilizar ecuaciones que alguna interpretación de estas extrañas que estamos haciendo con los ruidos blancos y eso. Ejercicio 1 dice, grafique el periodo y la frecuencia propia en función de la altura del fluido del primer modo de vibración del oleaje de los siguientes recipientes cilíndricos. Entonces, nos van a dar tres casos y sobre eso vamos a calcular la frecuencia y periodo en función de la altura. Un vaso de agua, el primer caso es un vaso de agua de 7 centímetros de diámetro con una altura de agua H variable entre 1 y 5 centímetros. El segundo es un tanque de agua para viviendas de 1000 litros con 1,14 m de diámetro y una altura de agua variable entre 20 centímetros y 1 metro. Y el tercero es un tanque de almacenamiento de gas natural licuado. Tenemos ahí la densidad del gas de 78 metros de diámetro y una altura de líquido que puede variar entre 10 y 34 metros. Entonces, los tres son casos de tanques circulares y en la teórica habían visto cómo se calculan las frecuencias. Las frecuencias naturales básicamente es esta expresión que aparece acá, están en función del radio del tanque, la altura de agua, según cómo cambia la altura de agua va cambiando la frecuencia natural. Y después había uno de estos coeficientes, coeficientes lambda, que estaban asociados con cada una de las frecuencias propias. Entonces, si uno quiere calcular la frecuencia natural, la fundamental, el n igual a 1, es decir, tomo el primer coeficiente que aparece acá, y lo meto en esta expresión, en función de la altura de agua y del radio del tanque. Bueno, la frecuencia natural, perdón, el periodo propio es 2pi sobre la frecuencia natural, así que en el primer caso, el radio es una constante, 7 centímetros sobre 2, y lo que están viendo acá es ese gráfico para la primera frecuencia, me pedía para la fundamental, para la primera frecuencia, cómo cambia la frecuencia natural, o en este caso, perdón, periodo, en función de la altura de agua. Entonces, acá en azul está en términos de periodo y acá en colorado está en términos de frecuencia natural. Entonces, lo que están viendo, bueno, esa línea punteada es para el modo 1. Esta tangente hiperbólica, ya para valores mayores a 2, esta tangente hiperbólica tiene un asíntota que es 1. Me la había graficado en un momento para verlo. Ya a partir de 2, el 3 en adelante, ya la tangente hiperbólica esta tiene una asíntota en 1. Entonces, esa es la línea punteada que están viendo ahí. Es la asíntota que tiene ya para, esto está en milímetros, ¿se acuerdan? 7 centímetros, bueno, para 5 centímetros en adelante ya prácticamente se mantiene constante la frecuencia natural. Cuando ya duplica prácticamente al
al radio del vaso, la frecuencia natural prácticamente ya no cambia. Pero bueno, es eso simplemente, graficar la frecuencia natural en función de la altura de agua. Eso para el vaso de agua. Para el tanque es exactamente lo mismo. Para el tanque ese de 1000 litros es lo mismo. Simplemente acá estoy mostrando entre 20 y 100, entre 20 centímetros y 1 metro, cómo cambia la frecuencia natural. Pero ese mismo dato. Primer modo, cambia radio y la altura es lo que está viendo en el gráfico. Y para el tercero, lo mismo, 78 metros y la altura entre 10 y 34 metros. Y se acabó ahí. Ejercicio 2. Dice, supongo que los recipientes del problema 1 se encuentran ubicados en la ciudad de Mendoza. Determine la altura máxima de movimiento del fluido que se espera en cada recipiente para el sismo de diseño, suponiendo que la altura del fluido coincide con la altura máxima considerada en el problema 1 para cada caso. Considere con movimiento del fluido un amortiguamiento de 1% solamente para el primer modo de vibración. Suponga en todos los casos que el recipiente tiene los mismos movimientos que el terreno, es decir, que está rígidamente anclado al terreno en sí, sin deslizar ni apoyar sobre estructuras intermedias. Así que lo que estamos tratando de calcular ahora es la máxima altura de agua que va a tener en cada uno de los casos para este problema ante un sismo, o bueno, esperado en la ciudad de Mendoza. Entonces, nos están dando el coeficiente de amortiguamiento, el factor de amortiguamiento para el caso del fluido del 1%. Así que lo que hacemos es construir el espectro como hicimos siempre, pero recuerden que el espectro está dado en términos de un factor de amortiguamiento del 5%. Entonces, cuando el factor de amortiguamiento difiere del 5%, hay que afectar un factor de corrección para llevarlo al amortiguamiento que uno quiere. Así que el espectro se construye igual, pero aparece ese coeficiente. Vean en el reglamento las expresiones, pero es considerar ahora que es el espectro para un 1% de amortiguamiento y no para el 5%. Entonces van a ver que las magnitudes aumentan bastante. De hecho, acá lo tengo graficado. El colorado es para un factor de amortiguamiento del 5% y el que está en azul es para un 1%. Que como no tiene amortiguamiento, el movimiento se amplifica bastante. Entonces, ¿qué quiero calcular? La altura máxima del líquido. La altura máxima del líquido va a depender de qué cosa. El periodo natural, el factor de amortiguamiento, porque depende según el factor de amortiguamiento va a depender el espectro. De vuelta, el radio del cilindro y el modo que estoy tratando de averiguar. La expresión para calcularlo es este valor que aparece acá. Esta la tienen de la teórica. Y entonces defino, el primer caso, el radio era 7 centímetros sobre 2, altura de agua para 5 centímetros de altura de agua, el factor de amortiguamiento, en base a eso calculo de vuelta el periodo natural asociado a esta altura de agua y a este radio, para el primer modo, y una vez que tengo el periodo natural, entro en esta expresión, ¿qué es lo que hace? Con el periodo natural entra al espectro, saca la pseudoaceleración que va a recibir y en función de la pseudoaceleración multiplicado por esta relación que aparece acá, me da la altura máxima del líquido. Entonces, en el primer caso, la altura máxima era del orden de 5 centímetros. Respecto a los 5 centímetros de agua que tenía, es un incremento es más del 100%. ¿Sí? Sí. El movimiento es pero muy brusco. Para el segundo tanque de 1,40
14 de diámetro, 1 metro de altura, lo considero lleno, y de vuelta se calcula la frecuencia natural, el pedido natural para el primer modo. Cuando tengo eso, entro a esta expresión de acá y me da la máxima altura del oleaje esperado para esta frecuencia natural y este radio. Y en este caso, el desplazamiento en el nivel más alto del agua es casi de 50 centímetros, prácticamente la mitad de la altura de agua que había. Para el tercer caso, lo mismo, cambian los datos, tiene el radio, la altura de agua y el pedido natural. Yo lo que estoy notando acá es que en este caso, en el caso C, me olvidé de considerar la densidad del líquido que cambiaba. Así que ya lo noté en el primer ejercicio y ahora lo noto acá también de vuelta. Cuando resuelvan ustedes, recuerden que en este caso tienen una densidad distinta de líquido. Les va a cambiar los datos de los resultados que estoy mostrando yo, les van a cambiar respecto al ejercicio de ustedes, a la parte C. Bien, entonces, la parte 1, el ejercicio 1, cálculo de frecuencias. La parte del ejercicio 2, cálculo de la altura máxima de líquido. El ejercicio 3 dice, considera una pérdida de natación rectangular, salimos de nuestro cilindro, ahora pasamos a rectangular, muy alargada, con un lado menor igual a 2 radios, es decir, a 5 metros, y una altura de agua de 2,5 metros. Supongo que la pileta se puede considerar rígida, se encuentra ubicada sobre el terreno en la ciudad de Mendoza, donde se espera un sismo de diseño del espectro según el problema 2. Puso el mismo espectro que tenía el problema anterior. Y ahora pide la frecuencia natural del oleaje, la altura de la ola, no sé qué quise poner ahí, para el terremoto de diseño, la distribución de las presiones máximas impulsivas y convectivas sobre las paredes, la superposición más probable de las mismas, considerando ambas presiones se encuentran no correlacionadas. Determinen las masas, alturas y la rigidez del modelo mecánico de Hauser indicado en la figura. Entonces, tenemos una pileta muy alargada con un lado, un semilado. Las expresiones están puestas por L sobre 2, por eso está puesto el semilado, de 2,5 metros. Pero que acá, este 2,5 sale del 5 dividido 2 que tengo acá. La altura de agua, también 2,5 metros. Vamos a evaluar 5 modos, los primeros 5 modos. ¿Cómo se calculan las frecuencias en el caso de un tanque rectangular muy alargado? Bueno, esta expresión de acá les da los coeficientes que tienen que meter acá adentro en la expresión que veíamos antes. La misma expresión que vimos para tanques circulares, lo que sí cambia son los lambda n. ¿Qué pasó? Lambda n... Bueno, se los quería mostrar y no sé qué estoy haciendo. Bien, entonces tienen un coeficiente, los lambda n, sacan las frecuencias naturales, con la frecuencia sacan uno de los periodos, hasta acá igual que el ejercicio 1, pero cambia la expresión de cómo calcular los coeficientes. En el ejercicio 1 se los daban los coeficientes ya teóricos. La máxima aceleración, considerando la máxima aceleración del suelo, está puesta acá para el periodo 0, es decir, para la ordenada de origen, con un factor de amortiguamiento igual a 1. Esta es la máxima aceleración del suelo. Ahora sí está considerada acá la densidad del agua, la altura máxima de agua, la expresión es la pseudoaceleración, que está en función del amortiguamiento, por L sobre G, ahí sacan la máxima altura de agua para el caso del tanque rectangulares, y después está el cálculo de la distribución de presiones convectivas e impulsivas que tenían esta expresión de acá. Ahí tienen para las convectivas y las impulsivas,
Y las presiones totales, en el enunciado dice que se calculen pensando que estas dos componentes no están correlacionadas entre sí, así que directamente, como no hay correlación, es la suma de los cuadrados, raíz cuadrada. Entonces, las presiones convectivas asociadas al movimiento así de la superficie del agua y las presiones impulsivas asociadas al movimiento de la masa de agua en sí, a la masa de agua. Y las presiones totales. Y lo último que vieron fue, este tema por lo menos, fue que este modelo del agua moviéndose, se podía hacer una analogía mecánica donde se podía considerar que hay cierta parte del agua que se queda quieta como una masa estática y otra parte de agua que se mueve como si fuese una masa con cierta rigidez. Entonces, lo que sería el tanque de agua en sí, el compartimento de agua, básicamente se puede modelar como si fuese una estructura de 2 grados de libertad, de una masa fija y una masa móvil con estas rigideces, y esas masas, para poder modelar, tienen una determinada altura, H0 y H1. Entonces, habían visto las expresiones de cómo calcular las masas 0, la masa 1, la rigidez y las alturas. Entonces, la masa total de agua es el largo por la altura de agua por la densidad del agua. Entonces, ahí sacan la masa de agua total. Después, la masa 0 se calculaba con esta expresión de acá, o si querían, se puede calcular la masa 1 con esta expresión, y la masa 0 es la masa total menos la masa 1. O sea, la suma de estas dos masas me tiene que dar la masa total. Entonces, así se calculaban, con estas expresiones se calculaban la masa 1 y la masa 0. Acá tienen los valores. La rigidez se calculaba directamente haciendo la masa por la frecuencia natural. Ahí sacan la masa 1 por la frecuencia natural. Ahí sacan la rigidez 1. Y después tenían las dos alturas que calcular. Bueno, estas eran las fórmulas que hay que utilizar. Vean, estas las tienen en la teórica. De a qué altura estaría ubicada la masa 0 y a qué altura estaría ubicada la masa 1. Entonces, con esto tienen caracterizado completamente al tanque como si fuese una estructura de 2 grados de libertad. ¿Para qué sirve eso? En el ejercicio 4 lo plantea, dice, si la pileta de natación estuviese ubicada en la azotea de un edificio, de una planta de masa M y rigidez K, está hablando del edificio, como se indica en la figura, dice, determine la matriz de masa y de rigidez del sistema de 2 grados de libertad resultante. ¿Con qué criterio seleccionaría la rigidez K para disminuir los movimientos de agua de la pileta ante sismos frecuentes? Bueno, esa pregunta se las voy a dejar, pero vamos a ver entonces. Ahí. ¿Cómo es el esquema? Uno tiene una estructura, que sería nuestro edificio, con una masa, que es la masa de nuestro edificio. Sobre esa estructura va el tanque de agua. El tanque de agua lo modelamos como una masa móvil con un resorte y una masa estática, que está quieta. La masa estática, en este caso, está considerada a la altura de la masa de la estructura. Lo que tenemos que hacer es encontrar la matriz de masa de nuestro problema. Entonces, esta de acá sería nuestra primera coordenada, coordenada x0. Esta de acá sería nuestra segunda coordenada. ¿Sí? Para encontrar la matriz de masa que hacíamos, aplicábamos la aceleración en la coordenada 1 y dejábamos la coordenada 2 sin nada. Bueno, cuando hago eso, ¿qué estoy moviendo? Estoy moviendo la masa de la estructura, yo la llamé ME a la masa de la estructura,
y M0 a la masa de agua esa que estaba quieta, que estaba como una masa sin movimiento de la pileta. Cuando me meto en la coordenada 2, aplico la aceleración en la coordenada 2, la fuerza que aparece, ¿cuál es? La fuerza de inercia en la coordenada 2, que es solamente la masa 1, la masa móvil del tanque de agua. Entonces, ahí tengo construida mi matriz de masa. ¿Cómo construyo mi matriz de rigidez? De vuelta, aplico el desplazamiento unitario en la coordenada 1 y dejo la coordenada 2 quieta. Entonces, para desplazar esta estructura, ¿qué tengo que hacer? Vencer la rigidez de la estructura, de su conjunto de estructura, y vencer la rigidez de la coordenada de la pileta, de la masa. Ahí aparece Cal1. Cuando me voy, bueno, y si me fijo qué pasa en la coordenada 1 debido a la coordenada 2, bueno, aparece una fuerza contraria al desplazamiento. Por eso aparece un K1 acá. Y cuando me meto en la coordenada 1 y aplico un desplazamiento en la coordenada 1, me aparece como única fuerza la, la rigidez de la coordenada 1. Entonces ahí tienen construida la matriz de rigidez. Y acá, bueno, simplemente están construida la matriz de masa. No tenemos como dato, no está el dato de cuánto vale la masa de la estructura y no está como dato cuánto vale la rigidez de la estructura, están como genéricos. Así que acá simplemente construí la matriz de masa en función de la masa de la estructura y la matriz de rigidez en función de la masa de la rigidez de la estructura. Después, para completar el conjunto de matrices, faltaría el vector iota, que es qué pasa cuando tenemos un desplazamiento en la base horizontal. Bueno, las dos coordenadas son horizontales, así que en las dos aparece un 1. Así que básicamente lo que les pedía el problema era esto, era construir las matrices de masa y la matriz de rigidez, lo que acabamos de armar, y les dejo a ustedes para que analicen con qué criterio seleccionaría la rigidez de la estructura para disminuir los movimientos de la pileta ante sismos frecuentes. ¿Sí? Así que vean un poquito estas expresiones y en base a eso analicen con qué criterio elegirían la rigidez de la estructura para que los desplazamientos del agua sean lo menor posible. ¿Sí? Y no hay más. No sé si tengo el enunciado completo ahí. No, está por ejercicio. Bueno, no hay mucho más que eso. Con eso se acaba el TP12. ¿Se comprendió? ¿Alguna duda? Se entendió, sí, sí. Sí, se entendió Sí. perfecto. Una pregunta, las expresiones habían quedado subidas al campus, ¿no? Las expresiones finales. Sí, están en la parte de clases. Ah, bien. Sí, creo que están viendo Sí, estamos viendo. Están viendo. La pantalla. No tengo acá. Sí, no tengo acá Bueno, voy a entrar a seguridad estructural para entrar a dinámica. Y una pregunta solo para fines de organizarme. Sí, ¿Cuántas clases seguramente, quedan y seguramente no voy cuántos a TPs? Bueno, ¿Qué, TPs, perdón? no, que seguramente no voy a poder responder esas preguntas. De lo que escuché de Bertero hace una o dos clases atrás, él quería dar también explosiones. Así que básicamente le quedaría una clase más para terminar con lo que era aeroelasticidad y la clase de explosiones para terminar el programa que él quería. Técnicamente el cronograma termina el 21, así que está quedando 2 clases más, llegaría justo con eso. De aeroelasticidad seguramente hay un trabajo práctico y que lo veríamos la semana que viene, ya se los mostraría la semana que viene.
no me comentó nada si él lo va a cambiar, él lo va cambiando, yo me voy enterando a medida que lo va subiendo, cuáles son y lo que hay que hacer. Entonces, supongo que en la semana que viene van a tener el trabajo práctico ya disponible y yo se lo voy a mostrar para ya estar al día con eso. Y el que no sé qué va a pasar es el de explosiones, si lo va a dar o no, y si va a dar un trabajo práctico o no. Ahí ya estoy perdido. Pero Ok, buenísimo, muchas gracias. es un poco eso. Y yo estoy haciendo todo este camino para mostrarles que subí acá, página, esta clase, fórmulas completas, es que no es la clase 12, ahí tienen todas las expresiones subidas para tanque rectangular y para tanque cilíndrico. Para calcular las masas, para calcular las alturas, para calcular la frecuencia natural. Esto del modelo que vimos al final, acá tienen las expresiones para los dos tipos de tanques. Y en la teórica se mostraron las otras expresiones. Buenísimo, gracias. ¿Sí? ¿Alguna cosa más que quieran ver? Yo mucho más no tengo para contarles hoy. Solo consultas. Por mi parte no hay consultas. Se entendió todo. Perfecto. El TP10 les va a costar, hay que sentarse con la clase al lado y tratar de entenderlo. Y bueno, este ya es más simple, este es ver las expresiones, analizar de dónde surgen y saber usarlas, no hay mucho más. Pero bueno, los dejo entonces. Ya saben que por mail me pueden contactar y voy respondiendo las consultas que surgen. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, gente. Muchas gracias. Gracias, hasta la próxima. Hasta la semana que viene. Gracias.